Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir a esta presentación del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas, de la Fundación para el Avance de la Libertad. Ante todo, pues quiero expresar mi agradecimiento y el de la Fundación a la Universidad Francisco Marroquín, que una vez más pues, ha tenido la deferencia y la amabilidad de cedernos estas magníficas instalaciones de su campus en Madrid. Yo creo que para toda la comunidad liberal y libertaria en España es un lujo que por fin la Universidad Francisco Marroquín haya podido instalarse entre nosotros, y la verdad es que es una maravilla que una universidad y de un país como Guatemala haya sido la primera de América Latina en obtener una licencia para poder operar académicamente en nuestro país. Así que, bueno, una vez más, muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín. Comentar muy brevemente, para quienes todavía tal vez no conocierais a la Fundación para el Avance de la Libertad, pues que somos una fundación que, como su propio nombre indica, lo que busca es más libertad económica, más libertad personal, más libertad moral, más libertad en todos los órdenes de la vida para todos nosotros, para todos los seres humanos. Una de las dimensiones de la Fundación es ser lo que se conoce como un think tank, un instituto de pensamiento, un instituto de ideas, que lo que pretende pues, es realizar estudios, realizar programas, realizar investigaciones que puedan ser de utilidad para esa causa, para el avance de la libertad, y eso lo hacemos de diferentes maneras. Por un lado, mediante publicaciones. Tenemos ahora mismo pues, varios libros en cartera, en 2 editoriales que están a la disposición de todos los interesados, y por otro lado también como una incubadora de organizaciones de activismo en la sociedad civil, para tratar de conseguir que las causas de la libertad avancen. Entre las asociaciones a las que apoyamos pues se encuentra desde Students for Liberty hasta Alumni for Liberty, y también organizaciones pues, como la Unión de Contribuyentes, asociaciones en el ámbito de la reforma de las pensiones y otras organizaciones con las que colaboramos. En la parte de Instituto de Pensamiento, una de las funciones principales que hemos querido asumir, porque otras organizaciones, pues tal vez en el caso de España, no lo estaban haciendo, es la de la investigación comparativa en aspectos de la libertad que pueden ser importantes y no haber sido suficientemente tratados por otras entidades. Y dentro de nuestra línea de investigación comparativa, en materia de libertad tenemos 2 proyectos internacionales y 2 proyectos nacionales. Entre los internacionales pues hay el Índice Mundial de Libertad Moral, que analiza 160 países y que es bienal. Ya han salido las ediciones, la primera en 2016, la segunda en 2018, y estamos preparando ahora la tercera, que saldrá a primeros de 2020. Y por otro lado, el Índice Mundial de Libertad Electoral, que es un proyecto muy importante, que analiza nada menos que 198 países, prácticamente todos los del mundo, que lo dirige el profesor José Antonio Peña, de la Universidad de Granada, especialista en ciencia política, y que reúne pues, a un plantel de académicos de universidades de 14 países diferentes, y con un total de nada menos que 45 indicadores para cada uno de esos 198 países, con lo cual es un trabajo de muy gran magnitud, en el cual contamos con el apoyo de la Universidad de Chile, de la Universidad Autónoma de Chile y de la Universidad Autónoma también de Nuevo León en México. Y ahora, pues entre los proyectos igualmente de investigación comparativa en materia de libertad, pero nacionales aquí en España, tenemos fundamentalmente 2. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, que ya celebró su segunda edición el pasado mes de diciembre y que presentará la tercera este próximo otoño, que mide la competitividad en materia de impuestos por parte de las 17 comunidades autónomas, y luego este índice de libertad económica general, no únicamente de fiscalidad, sino de libertad económica general de las ciudades, que la verdad es que estamos muy satisfechos de que estemos ya en la segunda edición. La primera se presentó en 2018 y que es un índice que creemos que es pionero. Es pionero en Europa y en el mundo, porque hasta ahora hemos sido el primer país en el cual se ha empezado a medir la libertad económica ciudad por ciudad, en materia en aquellos aspectos en los cuales los ayuntamientos tienen capacidad decisoria como para poder incidir en la libertad económica de sus residentes y de las empresas que trabajan en esos municipios. Comenzamos el año pasado analizando las 30 ciudades más grandes de España, ya totalizando unos 14 millones de personas en total. Y ahora pues lo hemos ampliado en esta segunda edición a las 50 primeras. Estamos ya alrededor de los 17 millones de personas en total. Es de justicia en este momento pues dar también el agradecimiento de la Fundación para el Avance de la Libertad a la Red Atlas, que ha apoyado muy especialmente este
este índice y que no solamente pues, presta su apoyo y su apoyo material, sino que de alguna manera pues, está monitorizando de una manera muy estrecha esta experiencia con la intención de que en algunos otros institutos, en algunos otros centros de pensamiento de otros países pueda extrapolarse la experiencia y puedan también ellos empezar a medir y a hacer ese ranking de las ciudades de su país, pues un poco con los criterios que en estos últimos años Alex Mulet, que no nos ha podido acompañar hoy porque está de viaje fuera de España, Óscar Timón como director del proyecto y sobre todo pues Aitor Carmona, que es el gran artífice de toda esa inmensa criba, primero obtención y después criba de datos que es necesario hacer, pues han venido haciendo ya en las dos ediciones, en la de 2018 y ahora en la de 2019. Por lo tanto, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que esta segunda edición ya supone una consolidación del índice. En la tercera ya podrá empezar a ver incluso gráficas de cada una de las ciudades de su evolución, ya habrá masa crítica para ello. Comentaros que también los medios de comunicación pues empiezan a hacerse cada vez más eco. Yo creo que hemos doblado prácticamente el impacto mediático que tuvo la primera edición, aunque todavía en esta tendremos un mayor recorrido en los próximos meses, pero ya ha habido 2 agencias de prensa, una de ellas tan importante como Europa Press, y luego en total unos 22 o 23 medios de comunicación que ya se han hecho eco de esta segunda edición del Índice de Libertad Económica de las ciudades españolas. Medios como La Vanguardia, El Confidencial, gran interés por supuesto en la prensa local, puesto que lógicamente esto es algo que atañe muy especialmente al ámbito municipal, desde el Diario Vasco en San Sebastián hasta el Levante en Valencia, el Correo Gallego, Atlántico de Vigo, la región de Orense, el Ideal de Granada y de Almería, Andalucía Información, bueno. Y luego, por supuesto, la prensa económica. Libre Mercado ya nos dedicó hace unas semanas un especial bastante interesante al respecto. Y bueno, pues prácticamente todos, Finanzas.com, Bolsamanía, Economía de Hoy, han estado haciéndose eco del índice. Ya sin más dilación, voy a pasar a presentar en primer lugar al coordinador del ILECE, Óscar Timón. Óscar es ingeniero informático por la UBU, es licenciado en Economía por la UNED y máster en Economía de la Escuela Austriaca por la URJC. Ha desempeñado diversas funciones en el ámbito informático para empresas de consultoría, coordinando proyectos de desarrollo de software y actualmente pues, es profesor de Economía y colaborador de la Fundación. Y además es alguien a quien tengo que agradecer muy especialmente su presencia esta tarde tras haber vencido un proceso de enfermedad que le ha tenido unos días fuera de juego y por lo tanto pues muchas gracias Óscar por estar esta tarde con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias, Juan. La verdad que es empezar la campaña de la renta y es ponerme malo, pero vamos, todos los años, no falla. Pero bueno, buenas tardes a todos. Voy a ser breve. Lo que quería comentaros son algunas conclusiones que hemos hecho en el informe. La primera conclusión sería que hay mucho margen de mejora, ¿vale? Es algo que ya habíamos llegado en la edición anterior. Es lógico en un país como España, un país de economía mixta, mezcla de libertad y de coacción, pues hay mucho margen para ir eliminando esa coacción y efectivamente el índice lo refleja. Se confirma también algo que ya vimos en el otro índice, que es que el tamaño importa y no para bien, ¿vale? Las ciudades generalmente cuanto más grandes, más atacan la libertad y cuanto más pequeñas pues puede haber algún margen o algún espacio algo mayor para esa libertad. Según vayamos teniendo más ciudades, pues esto se irá, suponemos, pues reflejando aún más, porque obviamente ya las que van quedando pues son cada vez más pequeñas. Muy relacionado con esto está también el tema de las capitales. Es obvio que ser una capital de una comunidad autónoma pues te da una serie de ventajas, pero tiene otros inconvenientes y uno es que, digamos, da más margen también para restringir libertades, ¿vale? Más poderes, más burocracia en esa misma capital, ¿vale? Y hemos visto muy clara esa relación. Otra cosa quizá curiosa es que seguimos sin ver claramente una relación entre el color político del ayuntamiento y la libertad económica del mismo. A ver, con la evolución, con los cambios de este año, en sucesivos índices, pues quizás se van viendo algunas tendencias algo más claras, pero por el momento no hay una tendencia clara que diga que hay un determinado color político sea más favorable a la libertad económica de unos municipios que otros. Tampoco
encontramos una relación entre lo que sería el nivel de renta o lo que podemos ver en el índice, por ejemplo, fiscal de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, ¿no? Que está bastante separado, y no porque tengas una comunidad autónoma que esté muy alta en el índice fiscal, eso significa que sus ayuntamientos vayan a estar altos en el índice de libertad económica, ¿no? No parece que haya relación. Sí hemos visto más relación con el tema de las empresas. Más libertad económica, más empresas, más generación de empresas. Sí es una relación que quizá en un principio podría parecer no tan obvia, porque siempre está ahí también la parte autonómica, la parte central, pero sí nos hemos encontrado con esa relación y demuestra la importancia de las políticas municipales a la hora de atraer empresas. Una vez llegado a eso, ¿qué recomendaciones podemos hacer a los ayuntamientos? Son, al final, recomendaciones muy parecidas a las que podemos hacer a una comunidad autónoma o a un gobierno central. Reducir el gasto de los ayuntamientos es absolutamente tremendo. La cantidad de funciones que asumen también es excesiva. Muy relacionado con eso está su nivel impositivo. Tienen que bajar impuestos, también pueden permitirse tanto gasto porque el nivel de impuestos que tienen es a veces realmente escandaloso. Hemos llegado a ver que una familia pueda pagar 2.000, 3.000 euros casi en impuestos al ayuntamiento es algo realmente desproporcionado. Luego, por supuesto, hay que profesionalizar esos servicios públicos, que bueno, si el ayuntamiento tiene que darlos o si decide darlos, por lo menos que los profesionalice, que los externalice, de forma que se abra la competencia, se abra una mejor gestión y también de esa forma, sin necesidad de reducir los servicios, se pueda reducir esos gastos. ¿Vale? Por último, el tema de las normas. Tenemos las normas del Gobierno Central, las normas de las comunidades autónomas y les sumamos una inflación de normas también a nivel municipal. Al final es imposible para los comercios, para los negocios, para las empresas conocerlo todo y lo único que crea es más confusión, más costes burocráticos. Pero bueno, para mirar todas estas recomendaciones, para ver cómo evolucionan, pues para eso tenemos el índice, a ver cómo sigue evolucionando estos años, a ver qué ciudades van asumiendo las recomendaciones que les vamos haciendo y por mi parte nada más. Paso a Aitor, que ya os explicará en detalle cómo se consiguen estos datos que tiene Teo. Pues muchas gracias Óscar, y muchas gracias por tu implicación también en esta segunda edición del índice. Y paso a presentar a Aitor Carmona. Aitor es colaborador de la Fundación, es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y se ha especializado en las áreas jurídica y de teoría política. Su investigación académica se ha centrado en el pensamiento de John Stuart Mill, de Martin Heidegger o de Arthur Schopenhauer, y cursa actualmente un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en la EAE Business School. De hecho, va a empezar dentro de poco. Y bueno, pues Aitor es la persona que reúne toda la información y que después la tiene que tamizar, cribar y presentarnos a los demás esa ingente cantidad de datos. ¿De cuántos datos estamos hablando? ¿800, 900? Miles de datos. Bueno, miles de datos, pero luego en los que quedan en indicadores, muchísimos, ¿no? Simplemente teniendo en cuenta 17 ciudades por los 50 indicadores ya destilados, perdón, por los 17 indicadores de las 50 ciudades ya destilados, ya son una gran cantidad de información, y para llegar a cada uno de ellos evidentemente ha habido que pasar por un proceso previo. Con lo cual, bueno, una vez más, pues agradecerte el trabajo realizado y bueno, pues cuéntanos esa cocina y cuéntanos tus conclusiones en esta segunda edición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la presentación de esta segunda edición del Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas. He de recordar antes de nada una cuestión, antes de pasar a analizar los datos, y es que la primera edición se presentó en diciembre del año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados no van a presentar grandes variaciones, salvo por la entrada de los 20 nuevos municipios, resultando entonces en un análisis de 50 ciudades que con el tiempo esperamos ir incrementando. En la primera presentación del índice lo titulé algo así como Crónica de un despilfarro anunciado. Esta, así pensándolo un poco, cuando venía en el Cabify, pues he pensado un poco en una serie española en la que se avecina, porque todavía están ahí pactando y todavía no sabemos cómo va a repercutir eso en nuestros bolsillos. Y bueno, primero voy a explicar un poco la metodología del índice
y es que algunos no conoceréis o no habéis visto la anterior presentación y es necesario que conozcáis cómo se ha elaborado este índice para que sepáis la posterior presentación de resultados. En primer lugar, hemos presentado un indicador del desempeño económico municipal y de la actividad privada. ¿Cómo hemos medido esto? Lo hemos medido en base a varios subindicadores. El primero de ellos es el presupuesto municipal partido por la población censada en el municipio. Hasta aquí no presenta ninguna duda, al igual que la deuda. El segundo sería la deuda del ayuntamiento partido por la población. Aquí quiero decir que, si bien es cierto que podemos observar que hay algunos ayuntamientos, como sería el caso de Madrid, que están haciendo un plan de amortización de la deuda para intentar reducir el endeudamiento municipal, sí que es cierto que algunos municipios, sobre todo los nuevos, he podido observar cómo la tendencia sigue incrementando. Sin embargo, esto es algo que se verá a partir de la introducción de nuevas ediciones del índice, para que podamos ver toda la evolución en un histórico. El tercer subindicador sería la morosidad del ayuntamiento en el pago a acreedores. Preguntaréis, ¿qué significa esto? Bueno, este subindicador se encarga de medir el tiempo en días que tarda un ayuntamiento en pagar a sus proveedores. Aquí hay unas diferencias verdaderamente inmensas, y es que hay municipios que van desde un mes hasta un año. La fuente que hemos utilizado para medir este subindicador es ATA, fundamentalmente. Es cierto que hay algunos municipios que no se miden, sobre todo algunos de pequeña población respecto al anterior índice, pero hemos podido sacar casi todos los datos de ahí. El cuarto subindicador sería el total de empresas domiciliadas partido por la población, con una corrección suave por la extensión. Esto lo hemos medido a través del INE, y es que el INE te presenta los datos por municipio, con lo cual aquí la tendencia no varía mucho respecto al año anterior. Los que ya tenían muchas empresas, han seguido incrementando el número de empresas. O sea que la tendencia no parece moverse. Luego, la última de este gran indicador sería el gasto total en subvenciones. Aquí es cierto que presentaba bastantes problemas, al igual que sucedía en el anterior, porque si bien es cierto que en algunos presupuestos los municipios lo meten dentro de lo que yo he podido observar, como es la partida familias e instituciones sin ánimo de lucro, otros lo meten como una inversión de capital, dar X dinero a una asociación, con lo cual es muy difícil crear un criterio homogéneo para extrapolarlo. El segundo gran indicador sería el indicador del volumen y el coste de la plantilla municipal. Primer subindicador sería la plantilla total municipal dividida por la población. Todos estos datos son bastante sencillos de sacar, salvo poder diferenciar si estos son personal laboral, si es personal funcionario, permanente, todas esas clases de funcionario que realmente difieren en su tipo contractual de prestación, pero realmente tienen un coste asociado. Lo hemos medido con la relación de puestos de trabajo que se publica anualmente, excepto en algunos ayuntamientos, que no se publica casi nunca, de los municipios. El segundo subindicador de este segundo gran indicador sería la plantilla total de la policía local dividida por la población, corregida por la extensión. Aquí sirve bastante bien para ver cuánto se está gastando en policía local diferentes municipios. Podemos observar, por ejemplo, que hay municipios que se sitúan a una población de casi la mitad, un 20% menos que otros, y que tienen un gasto hasta 3-4 veces más en policía local que ese. Por último, sería el total de la partida de salarios del presupuesto dividido por la población censada. El tercer gran indicador sería un indicador para poder medir el intervencionismo económico del ayuntamiento. Este le hemos decidido dar un peso del 20%, si bien es cierto que al segundo le hemos dado un 20% igual y al tercero un 30%, porque consideramos que era más importante. ¿Cómo hemos medido esto? Bueno, el primer subindicador sería el número de empresas municipales. Aquí ha sido verdaderamente difícil saber, sobre todo, por qué ese número no es significativo, porque ¿qué significa que tienes 3-4 empresas municipales? Lo que realmente a mí me interesa saber es cuál es el volumen de dinero que está moviendo cada una de esos organismos, porque realmente no nos dice absolutamente nada, pero es muy difícil encontrarlo, sobre todo por los problemas de transparencia que luego mencionaré más adelante. El segundo de ellos es el grado de intervencionismo en los servicios al ciudadano. Esto es cierto que lo mencionaba tanto Juan como Óscar, y es que es muy difícil gestionar de forma pública
de forma directa, mejor dicho, todos los servicios sin generar algunas ineficiencias. Nosotros hemos tratado de ver, pues eso, mediante la diferente tipología que va desde la prestación privada o concesionada, la gestión directa del servicio o una situación mixta, que eso sucede en la gran mayoría de los municipios con muchos servicios. Y los servicios que hemos tratado de analizar han sido, pues eso, los 5 fundamentales: el alumbrado público, la recogida de residuos, el abastecimiento domiciliario del agua potable, los parques públicos y el tratamiento de residuos. Más que nada porque es importante fiscalizar cómo se están prestando este tipo de servicios en los municipios. El último gran indicador sería el indicador de presión fiscal. Este es un indicador bastante importante, por eso le hemos decidido dar un peso del 30%. El indicador de presión fiscal municipal sobre la población. ¿Cómo hemos medido esto? Bueno, lo hemos medido a través de una recaudación total fiscal por todos los tributos partida por la población, los ingresos por multas, sanciones partida por la población, el IBI por habitante. Vamos a saber que hay el IBI rústico, hay 3 tipologías de IBI: el IBI urbano, el IBI especial, luego el tipo impositivo del IBI y el impuesto a vehículos de tracción mecánica, que este sería un impuesto que grava, pues eso, la titularidad de los vehículos de motor aptos para circular por vía pública. ¿Cómo lo hemos medido? Lo hemos medido en base a una serie de tramos. Este tipo de impuesto se mide según los caballos. Entonces, según el municipio, tiene 5 o 6 tramos. Lo que hemos hecho ha sido coger la totalidad de cada uno de esos tramos y hacer una media aritmética. En sexto lugar, el sexto subindicador sería la tasa turistas noche en hotel, pero que realmente pues eso solamente se sucede en un par de municipios, Cataluña y Baleares creo que era. Y por último sería la tasa por hora de estacionamiento en zona azul. Esto es bastante importante porque aquellas personas que tienen que estar circulando por el centro de las ciudades y tienen que estar pagando de forma sistemática por tener que aparcar en lugares públicos, entre comillas, pues les afecta a su vida diaria. ¿Cuáles son los hechos a destacar? Bien, aquí me voy a repetir un poco con lo que ha dicho Óscar, intentaré ser un poquillo más específico en esto y entrar un poco más en la cuestión. Es que en primer lugar las grandes ciudades vuelven a obtener un resultado negativo. Madrid continúa con una deuda pública inmensa, un gasto público que sobrepasa la media respecto al resto de ciudades, una gran recaudación a base de multas y sanciones, sobre todo de tráfico, y una plantilla inmensa. Consigue, en este caso, la posición 36, mientras que la edición anterior se quedaba la 22. Barcelona tiene un IBI muy alto y un alto nivel de gasto público. Podemos observar cómo tiene una posición del 37 y el anterior una del 27. De todas maneras, esto de las posiciones lo dirá más tarde Juan cuando termine la intervención. En tercer lugar estaría Zaragoza. Esta ciudad, a diferencia del resto, avanza porque consigue reducir su deuda pública. Hemos mencionado en el principio de la intervención que el gran problema que tienen los ayuntamientos españoles es el nivel de gasto público y el nivel de endeudamiento por el cual mantienen este gasto público. Valencia vuelve a obtener un resultado insuficiente, pues al igual que Zaragoza y Madrid, tienen un nivel de endeudamiento excesivo. A esto habría que sumarle la morosidad en el pago a proveedores, ya que tiene 77 días de media. Esto no es nada si lo comparamos con el caso de Jerez de la Frontera. Es cierto que me cebé en la anterior edición con Jerez de la Frontera, pero es que los resultados que obtenía eran muy significativos respecto al resto. 122 días en el pago a proveedores Jerez de la Frontera, cuando hay algunos que la media está en torno a 20, 15 días. Bien, Sevilla tiene un gasto en personal inmenso y un nivel de endeudamiento por encima de la media. Por estas razones se explica que esté en la cola de ambas ediciones del índice. La segunda conclusión es que, esto lo ha mencionado Óscar, es que no hay ninguna correlación, o no encontramos ninguna correlación entre el color político del municipio y el nivel de libertad económica. Si bien es cierto que, por ejemplo, Alicante y Almería son ayuntamientos que están gestionados por el Partido Popular y obtienen unos resultados, de nuevo, bastante positivos. Sin embargo, Marbella y Alcorcón también lo son y están a la cola del índice. En tercer lugar sería pues eso, que no hay tampoco ningún tipo de correlación, que esto también lo ha mencionado, entre la riqueza de los municipios y la libertad económica. Esto explica situaciones como la de Madrid, Barcelona, Valencia o incluso la propia Marbella. En cuarto lugar, parece existir
una correlación entre el tamaño de los municipios y su libertad económica. Sin embargo, no se puede inferir causalidad, pues podríamos estar omitiendo algunas variables importantes y generando un sesgo de selección. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento en el que tengamos una verdadera base de datos con más municipios y podamos ver una evolución histórica, ahí podremos inferir más conclusiones. En quinto lugar estaría la dificultad de acceso a las fuentes y una imposibilidad de encontrar datos homogéneos respecto a las licencias de obra y comercio. Esto es verdaderamente importante. La Fundación tiene que señalar que, pese a la opacidad general de la administración local y a pesar también de la forma farragosa y poco intuitiva en que se brinda al público los datos necesarios, los ayuntamientos no consiguen ocultar su condición, hay una infinidad de ciudadanos que quieren abrir su empresa, que quieren abrir su comercio, que quieren una licencia de obra. Sin embargo, hay unos plazos excesivos por los cuales no consiguen obtenerla. Y de verdad, ¿cómo queremos realmente que se cree empleo? ¿Cómo queremos realmente la riqueza en nuestros municipios si no estamos generando facilidades para ello? En conclusión, la valoración que tengo que hacer respecto a la libertad económica de los municipios españoles es muy pesimista. Todos los municipios se empeñan en aumentar el gasto público año tras año. Todo ello a costa del contribuyente, que soporta un infierno fiscal a lo largo de todo el territorio español. Observamos además cómo en algunos municipios se reduce la deuda, caso de Madrid, por ejemplo. Sin embargo, la tendencia general es hacer todo lo contrario. La solución al desempleo pasa por reducir y eliminar todas las trabas administrativas innecesarias, como la licencia de obra, la licencia de apertura de comercios. Debemos fomentar la competencia entre municipios y regiones, pues revierten un mayor beneficio para los ciudadanos. Las dinámicas de gestión centralistas entorpecen la libertad económica. Por último, quiero reiterar mi crítica a la falta de transparencia que existe en nuestros ayuntamientos. Cualquier ciudadano o investigador debería tener a disposición todas las cifras y datos referentes a su dinero. Deberían existir sanciones o aumentarlas a todos aquellos ayuntamientos que sistemáticamente generen duplicidades o dificulten el acceso a la información a sus ciudadanos o cualquier ente que así lo solicite. El hecho de haber aumentado 20 municipios más para el estudio ha resultado bastante complicado por varias razones. Primera, porque aquellos criterios que se habían utilizado para analizar los subindicadores en la anterior edición no eran homologables. La segunda, y esto te viene de la primera, y es la falta de transparencia. Cuando analizas 20, 30 municipios, tienes una falta de transparencia muy grande para poder acceder a los datos, pero cuando analizas 50, esto se multiplica. A pesar de todas estas complicaciones, esperamos poder mejorar nuestro estudio en próximas ediciones, ampliando el número de municipios y perfilando una base de datos donde cualquier persona pueda conocer cómo funciona su ayuntamiento, así como crear una hoja de ruta que verdaderamente influya en la forma de hacer política, intentando de esta forma encajar el tema de la libertad económica en el debate político y en el framing que maneja la clase política. Muchas gracias. Muchas gracias, Aitor. Acabamos de tener unas elecciones municipales en España hace pues, menos de un mes. Están en estos momentos en conformación los equipos de gobierno de las principales ciudades del país y bueno, pues va a haber muchos alcaldes de diferente color político que los anteriores o que van a tener que gobernar condicionados a pactos que tal vez sean distintos de los que tenían antes o que antes gobernaban solos y ahora van a tener que gobernar en gobiernos de coalición o con pactos de legislatura. Yo creo que es un buen momento para que la Fundación para el Avance de la Libertad haga un llamamiento a los alcaldes. Y el llamamiento que queremos hacer a los nuevos alcaldes y a los concejales, por lo menos de las grandes ciudades, que son las que hemos analizado en toda España, es que tengan en cuenta que competir en libertad económica es generar prosperidad para sus municipios y para sus residentes. Compitiendo en libertad económica van a considerar que más profesionales quieran ir a residir en sus ciudades o quedarse en ellas si son originarios de allí. Compitiendo en libertad económica van a conseguir que surjan más empresas nuevas o que se instalen en esas ciudades empresas de cualquier otro lugar de España o del mundo. Por lo tanto, van a generar más empleo, más riqueza, también más empleabilidad para sus propios residentes. Los alcaldes, el llamamiento que les queremos hacer es reduzcan la deuda, reduzcan el gasto, reduzcan las subvenciones, hay subvenciones absolutamente disparatadas y alocadas en toda España, reduzcan la plantilla o por lo menos conténganla, reduzcan los impuestos y las tasas, desmunicipalicen los servicios
que prestan a sus residentes, porque los residentes tienen derecho a recibir unos servicios profesionalizados y no unos servicios prestados por los propios funcionarios del ayuntamiento. Vendan aquellas empresas públicas que no tienen ningún sentido o por lo menos gestionenlas de una manera profesionalizada. El ayuntamiento no es un buen empresario, lo mejor es que las empresas que prestan servicios estén en manos de un mercado libre, que no es más que la vertiente económica de una sociedad libre. Acaben con los gastos impropios de los ayuntamientos. Los ayuntamientos están multiplicando gastos, como muy bien decía Aitor anteriormente, que ya están haciendo las comunidades autónomas o a veces incluso la administración central, y que no tiene sentido que también el ayuntamiento se meta en ellos. Desregulen en materia de licencias. Es un auténtico infierno y un laberinto para cualquiera que quiera iniciar una mínima actividad comercial de cualquier tipo, todo el enjambre de normas y de regulaciones y de licencias por el que tiene que pasar. Desregulen, por lo tanto, en ello y, sobre todo, apoyen a la economía colaborativa. Un ayuntamiento no puede poner puertas al campo, no puede estar contra el progreso, no puede impedir que la gente pueda alquilar, aunque sea por un día, las propiedades que tenga, o que alguien pueda llevar a otras personas en su vehículo cobrando por ello. Es decir, en estos momentos no tiene ningún sentido y es una tendencia bastante preocupante el que algunas grandes ciudades estén poniendo puertas a los servicios de transporte urbano, las VTCs, o a los servicios de alojamiento, pues como los que todos conocemos de alquiler turístico. Es un buen momento, después de unas elecciones municipales, para que los alcaldes y los concejales de todas esas 50 grandes ciudades que hemos medido tengan en cuenta este índice de libertad económica de las ciudades españolas, que por supuesto vamos a hacerles llegar uno a uno a todos ellos, y vamos a empezar a tratar de reunirnos con todos los ayuntamientos para explicarles por qué la libertad económica les merece la pena, por qué van a conseguir ciudades más prósperas y van incluso políticamente a poder prosperar cada uno de ellos con independencia del color político que tengan, si aplican las medidas y las recomendaciones que en este índice de libertad económica planteamos a nuestros municipios. Y bueno, ya para terminar, pues creo que es importante declarar o bueno, explicar cómo queda la tabla de este año del índice de libertad económica. En primer lugar, hay 3 ciudades que la verdad es que bueno, hay que tener en cuenta que de todas las categorías del índice quedan desiertas las 2 primeras y también las 2 últimas, las 2 mejores y las 2 peores. No tenemos ninguna ciudad española donde haya libertad económica plena. Tampoco tenemos ninguna donde haya una libertad económica satisfactoria. Tenemos que conformarnos con la libertad económica moderada, es decir, más de 60 puntos sobre 100, que solo alcanzan 3 ciudades. Por orden, Alicante con el número 1, Almería con el número 2 y en tercer lugar, una de las nuevas ciudades medidas este año, Castellón, que por los pelos supera los 60 puntos. Alicante tiene 62,05, Almería 61,06 y Castellón 60,03. A partir de ahí, la mayoría de las ciudades están en lo que denominamos libertad económica aceptable, y serían A Coruña en cuarto lugar, Vigo en quinto, Albacete en sexto, séptima Santa Cruz de Tenerife, octava Oviedo, novena Pamplona, décima Elche, undécima Córdoba, decimosegunda Fuenlabrada, decimotercera Badajoz, decimocuarta Málaga, decimoquinta Sabadell, decimosexta Gijón, decimoséptima Alcalá de Henares, decimoctava Bilbao, una de las pocas ciudades de gran tamaño que aprueban, decimonovena Las Palmas de Gran Canaria, en esa misma situación, vigésima Zaragoza, que suspendía el año pasado, ha tenido un avance importante y bueno, pues ha conseguido colarse entre las que aprueban este año, vigésimo primera Vitoria-Gasteiz, 22ª Dos Hermanas, 23ª San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, 24ª Cartagena, 25ª Murcia, otra de las ciudades de cierto tamaño que también aprueban, 26ª Terrassa, 27ª Badalona, en el lugar 28 Santander, 29 Móstoles, 30 Logroño y 31 Torrejón de Ardoz. Y a partir de ahí suspenden y vais a ver que casi todas las grandes están ahí. 32 ya con libertad económica insuficiente Salamanca, 33 Valladolid, 34 Donostia San Sebastián, 35 el Hospitalet de Llobregat, 36 Madrid, 37 Barcelona, 38 Palma de Mallorca, 39 Leganés, 40 Sevilla, 41 Getafe, 42 Valencia, ya bajamos incluso de 45 puntos al lugar 43 Burgos, 44 Lleida, 45 Huelva, 46 Jerez de la Frontera no llega a 41 puntos sobre 100, 47 Alcorcón
y con 40,19 puntos Granada, que cierra la categoría de las que tienen libertad económica insuficiente. Y todavía nos quedan 2 ciudades más para cerrar el índice de 2019 con libertad económica deficiente, menos de 40 puntos sobre 100, Tarragona y Marbella. Bueno, yo creo que aquí hay food for thought, que dicen los ingleses, material para que nuestros alcaldes y concejales en esas 50 ciudades puedan reflexionar y puedan trabajar por la libertad económica en futuras ediciones. Antes de concluir el acto, pues quiero aprovechar, porque bueno, pues siempre hay que meter alguna cuña, para recordar que en estos momentos hay 4 libros impulsados por la Fundación que están disponibles: el Manifiesto Libertario de José Luis Manual Libertario de José Luis Montesinos, una magnífica guía al libertarismo político; Dadme Libertad, que es un texto de Rose Winder Lane, una libertaria del siglo XX de Estados Unidos, cuya primera edición en español también ha impulsado la Fundación, en Unión Editorial; La tiranía de los imbéciles, de Carlos Prayón, y Adiós al Estado-Nación, de Juan Pina. Y luego también recordar 2 próximos eventos. El próximo domingo, día 23, a las 4 de la tarde, aquí en la Universidad Francisco Marroquín, tendremos una jornada sobre los 50 años de Stonewall, de aquellos incidentes que marcaron todo el devenir de la causa de la comunidad LGBTIQ en el mundo. Es un evento en el que contaremos con algunos oradores muy destacados de esa comunidad, como Gloria Rodríguez, Adolfo Lozano, Iván Ecarri, y que además cerraremos con un broche de oro, porque vendrá desde los Estados Unidos Tom Palmer, el vicepresidente ejecutivo de la Atlas Network, de la red Atlas, que vendrá para cerrar y para hacer su keynote speech en esta jornada. Domingo 23 a las 4 de la tarde aquí en la Universidad Francisco Marroquín, 50 años de Stonewall. Y después, el martes 25 a las 19 horas en la Fundación Rafael del Pino, de aquí de Madrid, la presentación del libro El mito del votante racional, del profesor estadounidense Bryan Caplan. He tenido el honor de prologar la edición española de esta obra y bueno, pues presentaré al orador, al profesor Caplan, el martes 25 de junio a las 7 de la tarde en la Fundación Rafael del Pino. Por último, pedir a todos los asistentes pues la mayor difusión posible de este índice de libertad económica de las ciudades españolas, todo tipo de colaboración si es posible pues para las futuras ediciones, cualquier tipo de contactos con empresas que trabajen en el ámbito de los servicios de ámbito local, de los servicios municipales, o con concejales, con alcaldes de las ciudades de gran tamaño de nuestro país, pues siempre será muy útil para los investigadores y para la Fundación. Y bueno, por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias a todos por haber acudido esta tarde, y podemos abrir un turno de coloquio en su caso. Muchas gracias.